¿Ah? Buenas tardes, muchísimas gracias por asistir a todos y a todas, a los medios de comunicación como siempre. Esta tarde, 28 de abril, estamos aquí en la biblioteca para continuar con las jornadas que se han organizado en torno al Día del Libro, jornadas organizadas por la Concejalía de Educación y de Cultura y de muchísimas asociaciones del pueblo que han colaborado, como es el caso de esta tarde el Centro de Estudios Baraneros, que cierra su ciclo dentro de lo que son las jornadas con 4 actividades que pusieron en marcha. Esta tarde toca el turno de Álvaro Carpena. Bueno, Pepe nos hablaba de Álvaro Carpena, pero ¿qué decir de Álvaro Carpena? Una persona tan joven, con tan pocos años, y ya pues la trayectoria que lleva aportando al mundo cultural de Abarán en todos los sentidos y siempre disponible para lo que se le llama, y bueno, muchísimo tiempo que dedica a estudiar la historia, las costumbres, las tradiciones de este pueblo, y nosotros pues muy agradecidos de que estés aquí con nosotros y que nos enriquezcas una vez más, como hace poco lo hiciste en el Salón de Tronos, que pasamos un rato muy entretenido también contigo. Voy a pasar a recordar en breve la agenda de mañana y pasado, que ya cerramos lo que son las jornadas, y a continuación pues diré 2 palabras y pasar el turno, Pepe. Mañana viernes tenemos a las 6 de la tarde aquí en el Teatro Guerrero, teatro organizado por David Candel Saurín. Todo el mundo sabemos quién es David Candel Saurín y más su relación con el mundo del teatro, y los alumnos del Juan 23, teatro para todos los públicos, seguro que gustará mucho. Repito, a las 6 en el Guerrero Mendoza, entrada totalmente gratuita. También a las 6 arrancan las jornadas de investigación y divulgación de la Carraila, las 6ª jornadas, arrancan aquí en la sala Adolfo Suárez, con varias conferencias ya desde las 6 de la tarde. Ellos suelen hacer conferencias en formato corto, una media hora aproximadamente, y a las 8 hay una conferencia que junto a esta de esta tarde, como ya he dicho alguna vez, creo que son las 2 conferencias que están centradas en lo local, en Abarán, y que pues, resulta, pues bueno, la de esta tarde se va a hablar de la olla del campo, y aquí tenemos también pues ciudadanos que habitan en la pedanía y que creo que puede resultar muy interesante para ellos y para tener un conocimiento y una información que seguro que desconocían hasta el día de hoy, porque Álvaro habrá investigado en profundidad. Y la otra, que hemos dicho que es de carácter local, centrada en los estudios realizados en el pueblo, es la que va a haber mañana a las 8 en la sala Adolfo Suárez de la Carraila. La imparte creo que es la persona que restauró, si no me equivoco, los actos médicos. Creo que es un profesor de la Universidad de Murcia, que está a cargo también de lo que es el laboratorio de restauración que tiene la Universidad de Murcia, y que creo que va a tratar un poco de lo que sucedió con las imágenes durante el periodo de la Guerra Civil. Por lo tanto, pues aconsejo mucho la asistencia a la charla. Eso será mañana, y ya pasaremos al sábado, donde será la clausura de la jornada. A las 7 será la entrega del segundo concurso de microrrelatos, concurso de aquí de la biblioteca, de José Valga Gómez, que han tenido una muy buena participación. Han llegado más de 70 microrrelatos, y me dicen que también el nivel de calidad ha estado muy alto. Es una actividad organizada por el colectivo Azarrós, y en esa misma actividad se va a reconocer también pues, bueno, a los lectores pues, más frecuentes que suelen venir por aquí por la biblioteca. Seguido de esa actividad, de esa entrega de premios, habrá un podcast, que es un programa de radio en directo por internet, algo así es como se denomina, y será con los alumnos del Club de Lectura Juvenil y con Javier Martínez, que será el que lo dirigirá. Después os invitamos a todos y a todas las asociaciones que habéis participado, a todos los que habéis solido acudir por aquí todos los días, a que tomemos mañana tarde, cuando termine todo sobre las 8:30, pues un vino y una cocaruja aquí en compañía, y echar un rato recordando estas jornadas que hemos tenido, pues tan largas pero también tan amenas, está claro. Y ahora yo voy a decir, me acuerdo que hace unos 5 años aproximadamente estaba en la oposición y presenté una actividad que hicieron durante el Día del Libro con Javi, que era concejal de Cultura de la anterior legislatura, con el hijo de María Luisa y José María Sosa. Yo he colaborado mucho con él cuando él ha sido concejal, y con mucho gusto además. Y presentamos una actividad que hicimos desde nuestro grupo, portamos una actividad, y también Juan Carlos, yo le digo Juan Carlos el Joyero, es hijo de Fuensanta, Juan Carlos Triano, yo le digo Juan Carlos el Joyero. Estuvo con nosotros en su asociación, colaboró en una exposición en el Cervantes. Juan Carlos es una persona también muy interesante para enganchar. Lo que pasa es que es un poco Willy Fox, siempre está dándole la vuelta al mundo, no por ocio, porque además va buscándose la vida y trabajando, pero creo que eso también pues le puede sumar y le puede
de alguna forma enriquecer mucho para que cuando el día de mañana lo tengamos por aquí, pues nos aporte todavía más, ¿no? Me acuerdo que dije que había que mimar mucho a gente que venía como Álvaro, como Juan Carlos, que venían pues haciendo cosillas, pegando fuerte esto hace ya que 6 años, y que serían los futuros Pepe Jarra y Pepe Gil del momento, ¿no? Pues lo bueno de esto es que, bueno, nosotros nos hemos encargado de cumplir con lo que dijimos, de mimarlos, pero lo bueno de esto es que seguimos teniendo aquí a Pepe Jarra y a Pepe Gil, y también tenemos a Álvaro y, por supuesto, a Juan Carlos y a Álvaro, pues ya pues muy consolidado entre los estudiosos del pueblo, ¿no? Eso es algo que bueno, me alegra mucho, ¿no? Yo creo que podíamos hacer, Pepe, como se hizo con los escritores españoles, los de la generación del 98 y la del 27, aquí podríamos hacer los estudiosos del siglo XX y los del siglo XXI. No porque tengáis un siglo más, ni mucho menos, no por eso, sino porque vosotros explotasteis ya en el siglo XX, empezasteis a aportar en el siglo XX, ellos han empezado en el siglo XXI, tanto Álvaro como la gente de la Carreila, como Juan Carlos, y lo bueno es que, bueno, pues los tenemos a todos y seguimos en la lucha, y gente como el Centro de Estudios Bananeros tienen a las 2 generaciones incorporadas dentro de la asociación, que eso es, bueno, no, buenísimo para el pueblo. Y además, a las pruebas, me repito, han sido la asociación, sin ánimo ninguno de tratar de infravalorar ninguna, súper contentos con todas y súper agradecidos, que más han aportado. Y bueno, pues como dice mi compañero Pablo, el movimiento se demuestra andando, y todas las asociaciones que habéis estado trabajando con nosotros habéis demostrado que seguía activa y que seguía andando, y nosotros os seguiremos dando el follón para que sigáis aquí con nosotros el tiempo que estemos. Muchísimas gracias, y paso la palabra a Pepe, ¿vale? Bueno, efectivamente, Felipe tiene razón, y tengo que darle las gracias, siempre se las doy, es verdad, porque es de bien nacido ser agradecido. Y es una persona que valora mucho a las asociaciones, valora mucho a las personas que trabajan por el pueblo, y eso se hace ver. La gente que hace cosas por el pueblo no las hace, no debe hacerlas, por lo menos, para que se lo agradezcan, o en público o en privado. Debe hacerlas de forma altruista, como las hacemos nosotros y muchísima gente, como la Carraila, como amas de casa, como hermandades, cofradías. Y es que el secreto, ya lo he dicho y he escrito muchas veces, el secreto de que un pueblo funcione es que todos los que tengan, y todos tenemos algún talento, pongamos los talentos al servicio del pueblo, sin ningún tipo de interés. El que sabe hablar, el que sabe escribir, el que sabe bordar, el que sabe actuar, el que sabe hacer muñecos, pues si ponemos todos, cada uno, al servicio del pueblo lo que sabemos, pues el pueblo tiene que ir, va para arriba, vamos, como un cohete. ¿De acuerdo? Gracias, Felipe, una vez más, y nos toca, digamos, presentar a Álvaro, y otros muchos están cogiendo gente no, tampoco son de 15 años, pero ya gente que coge el testigo de nosotros, que aún somos jóvenes de espíritu, y también de edad, ¿por qué no? Pero que necesitamos que alguien vaya cogiendo el testigo de este interés por las cosas del pueblo, de estudiar, de investigar, de divulgar las cosas del pueblo, y Álvaro es un buen ejemplo de ello. Ya en las postrimerías de esta Semana del Libro, organizada por la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento, después de hablar aquí de Don Quijote, el Apócrifo, de León Felipe, de la Escritora de la Guerra y de otras actividades numerosas, asistimos a la charla de Álvaro Carpena, activo miembro y último y certero fichaje del Centro de Estudios Bananeros. Y no hay mejor marco para Álvaro que esta biblioteca, que lleva el nombre de don José Vargas. Y es que este recordado maestro es el principal culpable, entre comillas, de que Álvaro empezara a adentrarse en un mundo tan entrañable y tan apasionante como ese de los entresijos de un pueblo. Y es que Álvaro, aunque no conoció personalmente a don José Vargas, por su profesión y estudios de pedagogía, empezó a interesarse por su labor como maestro, para ir poco a poco descubriendo la valía humana que había detrás de aquel docente. Y nos ha dado a conocer a los sabananeros la importancia del maestro Vargas en la sociedad de su tiempo en nuestro pueblo. Pero Álvaro empezó a sentir el gusanillo de la investigación, y por ello en estos últimos años ha realizado una gran labor. En primer lugar, de búsqueda y hallazgo de datos, papeles, fotografías, prospectos que a él le hacen tanta ilusión como a un niño los regalos de Reyes. Y en segundo lugar, de divulgación de muchos aspectos o momentos de nuestra historia hasta ahora desconocidos. Y si importante ha sido lo que ha aportado y publicado hasta ahora, mucho más lo va a ser el proyecto que tiene entre manos, y cuando vea la luz será sin duda una aportación magnífica para el conocimiento del devenir de Abarán en el siglo XX. Hoy nos va a dar a conocer algo que yo creo que todos ignorábamos,
pero como él es tan curioso que se adentra en rincones de donde trae grandes sorpresas, ha dado con esta oda a la olla del campo, escrita por uno de los que hemos conocido siempre como los bilbaínos, esa familia que desde el norte llegó para reflotar el motor Resurrección y que tanto tuvo que ver en la formación de la actual olla del campo. Pues solo me queda, como amigo y como maranero, dar las gracias a Álvaro por esa inquietud, esa curiosidad, ese tesón y esa capacidad de trabajo que está poniendo desinteresadamente al servicio de este Abarán, que él tanto ama y del que tanto sabe y del que tanto nos está descubriendo y dando a conocer. Muchas gracias. Aquí. Perfecto. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer las palabras de Felipe, las palabras del maestro don José Carrasco. A veces deja que lo llame Pepe Jarras. Agradecer vuestra asistencia, autoridades, vecinos, vecinas, asociación de amas de casa, medios de comunicación. Se ha dicho algo muy interesante. Nací en el siglo XX, me crié con metodologías educativas del siglo XVIII y me intentaron enseñar lo que era una persona adulta en el siglo XXI. Menos mal que Pepe Gil me cogió y me enderezó a tiempo. Sin embargo, es cierto que todo este recorrido de estudio, de soperismo abaranero, comenzó pues con el nombre del maestro don José Vargas. Yo era estudiante en la universidad cuando casualmente tuve que estudiar a un pedagogo que citaba al maestro Vargas de Abarán, y era el propio Freinet. Y yo pensé, tengo 21 años, soy de Abarán, ¿quién era don José Vargas? Pues a partir de ahí, paso a paso, y como vamos a ver hoy, ya que partimos de la premisa que el azar no puede ser azar, siempre hay una causa para algo, pues poco a poco me fui configurando. Y si acaso es que he visto algo más lejos, es porque he ido siempre a hombros de gigantes. Gigantes de un pueblo donde realmente cada cual aporta lo que sabe. Realmente yo no estoy a la altura de un tratamiento literario del que puede hacer nuestro querido amigo Luis Carlos, con León Felipe, aquel caminante que caminaba y caminaba, como Manuel de Aranaga, como vamos a ver en esta charla. Tampoco estoy a la altura para poder profundizar en una obra como es el caso de El Quijote de Avellaneda. Sin embargo, como Avellaneda y como Cervantes, Aranaga, Manuel de Aranaga, sí que luchó contra un gran gigante, que era la desertización. El cómo la olla del campo era un segarral y poco a poco la fue convirtiendo en un vergel. Libertad en las brisas era el título del libro de Eloy Templado. Concretamente, hay un capítulo en el que habla sobre la transformación conservera y tangencialmente habla sobre el trabajo en la conserva. Y es que también Manuel de Aranaga no era poeta, era una persona que aprovechó la diversificación de negocios, vino desde el norte, desde la industria metalúrgica, encontró una gran oportunidad de negocio en un secarral que era la olla del campo, confió en la tecnología y poco a poco fue configurándose no solo el núcleo poblacional de la olla del campo, sino el paisaje que dio lugar a muchos sueldos y a una economía, lo que ahora se denomina sostenible, justamente en la olla del campo. Libertad en la brisa. Sobre todo un trabajo, como vamos a ver,
que se encuentra consolidado de manera bastante impredecible en un librito que llegó de forma impredecible. Era verano, cuando uno tiene la costumbre de hacer en verano lo que hago todos los años. Empiezo en el mes de julio a leerme todos los programas de festejos desde el año 50 hasta la actualidad. Me encuentro personajes, anécdotas, paisajes, datos consistoriales que me permiten entender la evolución del pueblo. Pues justamente era una tarde de verano, tenía el libro del año 75, quedé con Jesualdo Martín, al cual le doy un saludo, un abrazo desde aquí, porque previamente él había publicado en Facebook una fotografía de un poemario denominado Cantos de la olla del campo por Manuel de Aranaga. Y yo me pregunté, ¿este hombre era poeta? Pues vino a casa, escaneamos posiblemente el único ejemplar que hay de este librito, que por no aparecer no aparece ni dónde se publicó, solamente aparece Vendimia del año 1934. Comienzo a leerlo y es un libro que, como diría don José Gil, escrito en este caso por un terrateniente, pero que bajó a lo más fondo, a lo más profundo del fango, del barro, a la cepa de la viña, explicando la vida cotidiana de cómo se construía un parral, que se cantaba, los enamoramientos. Por otra parte, las defunciones de muchos obreros, cómo iba bajo su punto de vista creciendo la olla del campo, hacia dónde era exportada la uva, que no nos va a dejar indiferentes. Y se trata de un librito muy corto, a modo de poemario, que realmente no se puede decir que cada estrofa, que está constituida por varias líneas, por varios versos, encontramos que de una forma muy caprichosa. Encontramos estrofas de 5 versos, de 8, de 9, por no rimar, a veces no lo hacen ni en asonante ni en consonante, simplemente son versos entre sí que no riman, pero que despojan gran información etnográfica sobre una cosecha, la cosecha del año 1934. Lo digo porque en el mes de agosto termino de darle varias vueltas a este libro y por motivos que el azar no entiende, llegan a mis manos unas fotografías, mejor dicho, unas placas fotográficas que debían ser positivadas, es decir, antes las fotos se echaban en una placa y se necesitaba pues revelarlas. Empiezo a positivar las placas y aparece la tecnología más desarrollada hasta el momento en una finca en concreto, denominada Los Chupillos, actualmente Los Chopillos. Por lo que ponía en las cajas, esas fotos se hicieron entre el año 1934 y 1937, lo cual hoy de forma inédita nos permite describir cómo era ese trabajo descompuesto a través de versos imperfectos en un librito, pero poniéndole, en este caso, la luz y el color de qué fue lo que sucedió. Es un trabajo que traigo no como exposición literaria, pero sí enmarcada dentro de estas actividades del Día del Libro, que poco a poco nos va a permitir conocer qué fue lo que fue sucediendo en aquella finca. Agradecer a Jesús Gómez Gómez, sobrino de Maruja del Herrador, que me haya convertido en depositario por esas 400 placas fotográficas, a Jesualdo Martín por haberme dejado este libro, y también a Antonio Saurín, el cura, que hoy, lloviendo, ha conseguido identificar varios parajes concretos descritos en este libro y que nos permite una serie de fotografías actuales que nos va a permitir encontrar sobre todo el carácter exquisito que estos terratenientes tuvieron para diseñar su propia finca. Esta historia bien podría comenzar. Bueno, aquí tenemos a don Manuel de Aranaga. Es una foto de agosto de 1934. La olla del campo no puede ser entendida histórica ni etnográficamente como un capítulo independiente con respecto al desarrollo económico y social de Abarón.
De hecho, cuando don Jesús Templado, que era médico, adquirió unas propiedades en la falda de la Sierra de la Pila y se encontró con el problema de riego, este hombre, que en cierto modo fue un visionario, no se le ocurrió idea más magnífica que empezar a excavar un pozo horizontal, con la esperanza de encontrar agua. Una década antes, estamos hablando justamente en el 1900, habían ya varias prospecciones en la Rambla de Benito, una rambla muy caprichosa. De hecho, algunas prospecciones fueron tan acertadas que Jesús Templado, en este caso don Jesús Templado, pues hasta en varias ocasiones llegó a dudar si su proyecto era viable, y lo más factible sería de alguna forma atraer esa agua de la Rambla de Benito hacia lo que se denomina el campo abaranero. Don Isidro Gómez, que era abogado, apoyó esa idea, pero ninguno de los dos conocían que, sin ser conscientes de ello, iban a poner en la década de los 20 en marcha los resultados del proyecto tecnológico más importante que a nivel mundial había tenido hasta ese momento en términos hidrológicos, como era elevar a más de 100 metros de altura una cantidad de agua con una tecnología desconocida en España, con una tubería en principio proveniente de Alemania, para llevar toda esa agua a la olla del campo, porque en Abarán hay unos límites geológicos naturales y no podemos expandirnos a nivel de agricultura. Allí estaba el tesoro escondido. El tesoro no estaba en el oro de la Sierra del Oro, tampoco estaba la mina de azufre del Boquerón. El oro más preciado estaba en la producción de uva, como vamos a ver justamente en la olla del campo. En 1912, 154 socios aportan dinero, adquieren maquinaria y se desarrolla un proyecto que en el año 1917 era impulsado a través de 3 motores de gas pobre, y a través de este proyecto se empiezan a realizar las primeras pruebas para bombear agua desde lo que actualmente es el paraje del Jarral, aproximadamente, subir el cabecigo de las 5 flechas, como solemos decir, atravesar pues todo el desafío geológico hasta el campo de las Colonias, paraje del Zapatero, hasta la olla del campo. Lo cierto es que ello generó una gran deuda entre aquellos 154 socios, ya que no era viable, no era rentable bombear ese agua, eran continuas reparaciones y, claro, el agua no era capaz de compensar aquel pequeño vergel que por extensión no era viable. Es cuando aparece don Manuel de Aranaga y Vicente de Gorostiza, año 1927. Habían diversificado muchos negocios, en ferrocarriles y en siderurgia. Llegan a Abarán, sabemos que ya conocían a Abarán por varias razones, y sin embargo compran la deuda de aquellos 154 comuneros, aportan la tecnología más avanzada y empieza a llegar el agua a borbotones a lo que actualmente es la olla del campo. Eso en el año 1927 y a través de motores eléctricos. Y claro, entre que el agua llegaba a través del motor Resurrección, que el ferrocarril pasaba cerca, que se estaba construyendo la carretera de camino a Murcia, a Cartagena, y por otra parte, que las minas del Boquerón comienzan a ser tapiadas, cerradas, y se produce un despoblamiento del Boquerón, ¿qué había en medio? La olla del campo. Poco a poco la olla del campo se fue configurando como un núcleo cercano a Abarán, pero que fue adquiriendo un potencial económico muy elevado. Realizada dicha aclaración, desde 1927 hasta 1934 pasan 7 años. 7 años que nos da a entender la rapidez de bombeo y de configuración de un sistema de riego que en 7 años convierte la olla del campo en un vergel, hasta la Sierra de la Pila. Y quizás en esa primera cosecha importante sería cuando don Manuel de Aranaga escribiese una serie de versos que nos van explicando cómo se configuraba aquella vida. De esta manera, volviendo a nuestra presentación,
A mí me enseñó don José Gil que tengo que hablar sobre métrica de manera muy clara. Y como no entiendo de métrica, para salir del paso, pues voy a decir que simplemente este folleto, pues se divide en dos partes. Una primera parte titulada La vendimia de los Chupillos, actualmente se denomina Finca de los Chopillos, y una segunda parte a los machados, que se denomina Cantares, que son versos sueltos, estrofas sueltas, que bien hablan del amor, que hablan de la dulzura de una madre o de la dulzura de cómo se manipula la uva. Vamos a comenzar con la primera parte, denominada La vendimia en los Chupillos, y me voy a limitar simplemente a ponerle voz. Y ustedes podrán observar fotografías hasta ahora inéditas. Cuando llega el otoño y en los chupillos se enguirnalda la viña con sus racimos, hallan la recompensa de su trabajo, las labores asiduas de los jornaleros de todo el año. En el dorado fruto que forma franjas, ¿cuál de la bandera de nuestra España? Bajo el verde follaje que es la esperanza y los bellos racimos que solo recuerda, hay una mina de oro y dorada, que al labrador da el pago de su campaña. Salió la nave al mar, todo misterio, comenzando la ruta del Puerto Nuevo, y tuvo que luchar con bandazos y vientos, sirtes, escollos, nieblas, rayos y truenos. Y al fin un día la luz vio de la meta, por fin con alegría. Así, de octubre a octubre, el viticultor combate con el frío, combate el calor, con el mildiu, el odium y el vendaval, para librar las vides de todo mal. Y cuando fina el año y el fruto cuelga, como berrimas ubres de sanas cepas, aún eleva la vista a la providencia, después de haber luchado con toda diligencia. Los brazos de las vides doblan la carga, y cada cepa colma una banasta, y se van nuestras frutas para Alemania, Boston y Noruega, también las últimas estas a Nueva Zelanda. Pues el planeta entero, en sus doradas uvas, el sol recorre de nuestra querida España. Forma las espalderas líneas tan largas que semejan los rieles por donde el tren anda. Cada calle se integra de 5 fajas, la que forma la tierra, las 2 doradas que pintan los racimos, más la de color esmeralda, que forman a ambos lados las hojas siempre sanas. Acuden presurosos todos los compradores, que codician las uvas que la olla da con razones, y contratan retazos, y en sus camiones la gente que va a elaborarla pronto vendrá con serias razones. Y vienen, en efecto, cargados de mujeres y de hombres y de bártulos de la elaboración de quehaceres, y los amplios caminos que la gran viña tiene se pueblan, y allí todo llena la animación. Se preparan los cestos formando grandes conos por carpas superpuestas de confección audaz. Las cajas se engalanan con calados y cromos que luego, a ser abiertas, sorprenderán a todos. Por doquiera banastas, cromos, cestos, platones, y viruta y papeles, y cordel y albardín, doquiera las mujeres, los hombres que cargan los camiones. Personal numeroso las labores ocupan, y de mujeres solo más de 500 van, todas suman. Proceden de Valencia, Alhama y de Mula, de Jumilla, de Cieza, de Blanca y Abarán. De los pueblos vecinos a centenares se encepan, acuden las mujeres siempre con sus tijeras, y pueblan los caminos, y en sus cantares que cantan nos hablan de quereres y de quimeras que faltan. Y al sol de la mañana, cuando las crestas dora, canta una varanera con ojos de una mora. Muchos son los kilómetros, Zagalico hasta la olla, pero allí está mi amante que siempre me enamora. Ya llegan a la viña, ya llega la jornada, comienza la alegría en los Chopillos esta mañana. La placidez de la olla, por unos días, adquiere de un gran pueblo siempre algarabía. Se van y luego vienen a preparar la viña para el año nuevo.
Bajo el cielo impoluto, sin una nube, las gentes van y vienen, bajan y suben, y una chiquilla ha soltado en el aire la siguiente seguidilla siempre sin don aire. En la balsa Marieto hay muchos peces, y dentro de tu pecho muchos quehaceres. Una banda de tordos que va siempre de paso, de un zumbido profundo llena el espacio, y sobre el claro cielo pone una mancha que se estira y se encoge y que sube y que baja, y sus evoluciones tienen tal gracia que nos dejan absortos siempre a contemplarlas. Grandes son los racimos, grandes son las uvas, que producen las aguas del querido Segura, y su sabor es gloria elaborada por siempre el sol esperado. Los racimos se cortan con suave mimo y en los cestos se tienden igual que un niño, y al almacén los carros los transportan siempre con rapidez. Con arte le suprimen algunos granos, las tijeras usando con gran desgarro, al fin de que se queden no solo sanos, sino que el sello lleven de la belleza de este paraje urbano. La charla se prohíbe porque estamos en el Tajo, requieren que se fijen con atención, pero es el canto libre y en cada tajo hay siempre la armonía de esta como canción. Las canciones varían como la vida misma, para Dios una vela y la otra para Luzbel. Dicen que en una estrofa la Virgen querida se va a aparecer y hablan en la siguiente de prostitución y de cabaret. Religiosas, profanas, tristes, galantes, de esperanza y de pena, de odios y amantes, van las canciones llenando de su encanto siempre los corazones, mas las tijeras en su labor de limpia, que siempre corta ligeras. Entre sus lindas manos danza el racimo, con las tijeras siempre mientras que le hacen cosquillas sin hacer daño. Y parece que a veces se ríe al mismo, que como en un juego le hacen bellas chiquillas. Otras veces parece que se estremece, acaso sueña como su dueña, sueño de un amor que siempre las penas enseña. El sol va terminando ya la jornada y gravemente se hunde tras aquella la atalaya. Las sierras de Ricote, del Lloro y de Blanca proyectan sus siluetas sobre siempre esta zona clara. Van lentamente dibujando las nubes, mil formas todas vagas y mil colores delicados que nos pintan los resplandores en nuestras caras. Cuando llega la noche y el claro cielo, matices va tomando la olla como terciopelo, bajo la inmensa bóveda que es de este firmamento que anima de los astros siempre a un parpadeo. En la amplitud de la olla, toda silencio, como si el ancho espacio fuera un gran templo. Sonando van canciones del cancionero que para solazarse posee el pueblo, y expresando latidos de su emoción, grave suena en los aires esta canción. Cuando la noche tiende su manto y el firmamento viste de azul, no hay un lucero que alumbre tanto como los ojos que tienes tú. En las cajas de blanco papel forradas y de suave viruta puesta con maña, con artísticos cromos que en sus viñetas enaltecen las frutas, de nuestras huertas se va por esos mundos la uva dorada, que lleva concentrados en su sustancia aire, luz y colores, cantos y danzas, ensueños y alegría de esta nuestra España. Vale. Y aquí aparecen las razones por las cuales esta charla recibe el nombre Oda a la olla del campo y no con su título original de Cantos a la olla del campo. Sin lugar a dudas, a mi poco entender poético, don Manuel de Aranaga no hace otra cosa sino ensalzar la belleza de la rutina del trabajo. Y ya que una oda es ensalzar la belleza de algo, no tuvo mejor musa que las tierras que como una novia poco a poco se iban convirtiendo con un vestido de novia en una mujer madura,
como diría en otra carta, familiar. Aquí llegaría quizás la parte más laboral, más cercana, más rutinaria, pero realmente es en la segunda parte donde vamos a disfrutar, ya que vamos a tratar versos agrupados en estrofas que de alguna manera responden a 4 temas: a una balsa, que es donde se almacena el agua y sirve de fuente de vida; al amor; a los paisajes de la olla; y otros versos que nos van a servir para finalizar. Vamos a comenzar con la famosa balsa. Vamos a ver a qué se refería con la balsa de Marieto. Vamos a ver si se abre. Mi padre me dijo una vez que cuando algo no funciona, que le quite el enchufe y lo conecte otra vez. También se me dijo una vez que si alguna vez estaba nervioso y estaba dando una charla, que cogiera todos los papeles, los tirase al suelo, y mientras que los recojo, pues me voy tranquilizando. Un momento. Vamos a ver. Como decíamos, uno de los grandes desafíos que teníamos por aquel tiempo no era otro sino, en primer lugar, bombear el agua. Pero claro, bombear el agua se consiguió bombear. El problema llegaba a qué se hacía con el agua que llegaba y no se aprovechaba. Obviamente se tendría que utilizar pues para aprovecharla en pequeñas balsas. Y lo que vamos a ver realmente, lo que hoy Antonio Moreno Saurín nos muestra a través de fotografías, sé que aparece, bueno, va a aparecer ahora mismo, no hay ningún problema. Es que nos encontramos una balsa, vamos a ver, aquí, propiedad de gráfico, salida para... Bueno, esto va ya funcionando ya. ¿El problema es el pendrive? No. Ahora. Sí que mi padre me decía, romper sabe toda la gente, arreglar. Bueno, pues estamos ya aquí. Vamos a ver, porque hay que ponerle cara, rostro, a qué fue lo que sucedió en la olla del campo. Y no quiero que se sorprendan si os digo que la maquinaria más avanzada de toda Europa comenzó, o mejor dicho, pisó España por primera vez en términos hortofrutícolas, justamente en la finca de los bilbaínos. Y así lo puedo asegurar a través de una factura de compra y de una carta donde desde Alemania y desde Reino Unido se adquirieron las primeras máquinas que, como nos decía esta casa de Reino Unido, que hasta ahora no habían tenido compradores en España sobre estos artilugios, y eran tan caras que incluso se comprometían a enviar un traductor que le explicase el funcionamiento de la propia máquina. Encontramos algo tradicional, es una foto de la olla del campo, de un camino, una caballería con unos toneles, y nos podemos preguntar qué llevaban aquellos toneles. Aquellos toneles no tenían otra cosa sino los productos fitosanitarios, como actualmente se puede denominar, para que a través de una cuba automática alimentada por gasógeno, pues pudiera distribuir entre los sulfatadores, que estaban realmente asociados con lo que en Abarán se conocía como la Sociedad Abaranera de Fumigación. Esta gente contra el piojo rojo echaban de todo, no echan al diablo porque no sabían cómo meterlo dentro de las sulfatadoras. Pero aquí encontramos
aquellas sulfatadoras que ya en las actas de... Esto no lo tenía preparado porque no me quiero extender. En las actas del Círculo Mercantil se habla como varios socios se van a la Comunidad Valenciana para adquirir las primeras mochilas y algunos de los remedios para el piojo rojo. Básicamente sosa y azufre y gasoil y cera de abeja, pero nada, el bicho pues seguía dando vueltas. Pues aquí encontramos la sulfatadora que hemos visto, que a través de una manguera y a modo de gasógeno pues permitía cargar la sulfatadora. Bueno, y ahí tenemos la tecnología punta. En algunos pueblos se denomina matabuelos, ¿no? Aquí tenemos las primeras máquinas de cavar que llegaron para la vid, las primeras. En la factura se hablaba sobre cómo eran las primeras que habían sido exportadas a España. Y esto aquí mismo, en la olla del campo. Al final encontramos las líneas telegráficas, lo que nos permite una ubicación más o menos exacta, sabiendo que por allí pasa y sigue pasando el tren. Es en la finca Los Chopillos. Y aquí tenemos el contraste, los obreros en bicicleta. Si ustedes recuerdan, hace un momento hablábamos sobre cómo las trabajadoras iban caminando hacia la olla del campo, que a los ojos de Manuel de Aranaga llevan, a pesar de los kilómetros que nos distancian, a los ojos de Manuel de Aranaga llevan contentas, a pesar de todo, hacían palmas. Y encontramos el contraste entre el mundo rural y el mundo urbano, el caballo y esa bicicleta. Lo más importante, esa reguera. Hemos llegado a la parte de Cantares. Encontramos la olla del campo, justamente aquí, en este núcleo, y aquí encontramos la finca de Los Chopillos, todo esto. Y justamente en esta finca encontramos aquí, en la foto por satélite, un círculo. ¿Lo ven? Si le digo que es del tamaño o más grande que la actual plaza de toros de Avarón y tiene casi 3 metros de profundidad. Imagínense una balsa del tamaño de una que es más grande, no del albero, es más grande que la actual plaza de toros. ¿La ven? Pues pueden contrastar el tamaño de toda la finca. El casco urbano de Avarón y algo más. Pregunta, ¿cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? No lo sé. Aquí queda bien. No, bueno, comer un latón que le viera. Aquí tenemos una fotografía que ha realizado Antonio Saurín, el cura, esta mañana. Se ha aproximado, ha hablado con Carmelo, que es el encargado de la finca. Se ha aproximado y le ha hecho una fotografía. La fotografía de la balsa. Así actualmente, ¿no? Sí, prácticamente tiene casi 3 metros de profundidad y esto es un arco. Y una finca caprichosa, rodeada completamente por una decoración muy exquisita. La cadena, que también se puede encontrar en todas las casas de los bilbaínos, como vamos a ver al final de esta presentación. Digamos que era su forma de señalar sus propiedades. Vamos a comenzar a ponerle voz, y esto no tiene ningún desperdicio, a cómo don Manuel de Aranaga describía aquella balsa. El motor Resurrección, los chupillos y la balsa son 3 cosas que Avarón tiene para honra toda España. La viña de los chupillos es una viña sin par y a la balsa de Marieto no se la conoce otra igual. La viña de los chupillos es la más grande de España y la balsa que la riega es la mejor de las balsas.
Cuando el sol va caminando por el cielo, aquí se para, porque quiere contemplar los chupillos con su balsa. Andan los selenitas en discusiones, que un nuevo astro en su cielo da resplandores, y es que muy duna es la balsa que se mira esta la bella luna. Cuando llega el otoño y está la tierra sin una gota de agua, yo no me apuro porque tengo segura que es bien seguro. Y esta es buenísima. Imaginemos cómo se veía la balsa en el año 30 desde el cielo. Pues sin saberlo ellos, los marcianos andan locos porque encuentran en su cielo un astro que nunca han visto, y es la balsa de Marieto, que al reflejo de sus aguas les parece un gran lucero. Encontramos también, además de la balsa de Marieto, que al parecer, igual que se ha pasado de Chupillo a Chopillo y de Marieto a Marieta. Muy bien. No hace falta música. Igual que hemos hablado, encontramos también una fotografía de Maruja del Herrador. Encontramos la que era la mujer de Tomás Gómez Gómez, el primer veterinario del siglo XX funcionario. Estuvo hasta el año 21 prestando su servicio en Abarán. Lo digo porque refleja el amor descrito casualmente también con este cantar, ya que la poesía tiene muchos temas, no puede faltar el amor. Hermosos son los racimos que en el rulete se crían, mas yo prefiero el encanto que hay en tus ojos, mi mujer Gran María. Me gustan las manzanas y los melones, los higos, las cerezas y los albercoques, y sobre todo me gusta con delirio ver a mi novio, que lo amo con cariño. Luego hay otras más picantonas. No te enfades, muchacha, si repentino te herí diciéndote algo fuera de tino, que también tiene púas este mandarino y nos da mandarinas de sabor muy fino. Son muy ricos los chatos con vino, también las ciruelas, las uvas y los higos, también tus cerezas, mas yo prefiero la fruta que tu boca me da toda en un beso. En cuanto a paisajes, que es una tercera temática. Por la Sierra de la Pila sale el sol por la mañana y se va por la del Lloro al terminar la cansada jornada. En los secanos de la olla no crecía ni una flor, pero ahora en sus vergeles canta alegre aquel ruiseñor. De motores, el del campo, de todas las balsas, la de Marieto, de viñas, la de mi olla, de mujeres, la única a la que yo quiero. Y de esta manera, para poner final a estos cantos, resulta muy acertada unos versos agrupados en una estrofa que dice: no hay en el mundo puente colgante más elegante que el de Bilbao, pero entre las uvas que España exporta, a Abarán corta todo el bacalao. Aquí en la olla la luz nos sobra, pero nos falta agua, lo contrario que ocurre en aquella tierra que dejé vasca, donde son los problemas infinitos. Cuando son pitos no hay flautas, y cuando hay flautas no quedan pitos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que a partir de este momento observen la olla del campo como el esfuerzo de todas las mujeres, todos los hombres y todo el árbol genealógico que, habiendo salido de Abarán, del paraje del Boquerón y de otros lugares que vinieron a este bello lugar, actualmente explica cómo Abarán es un pueblo heterogéneo, con diferentes líneas de sangre y sobre todo con un proyecto común, como era avanzar a base de un trabajo digno, porque el abaranero realmente a lo largo de la historia no solo lo ha intentado, sino ha conseguido. Ha vivido con una frente siempre limpia y unos brazos humillados a la tierra, unos brazos que generación tras generación han llevado un delantal, han llevado unos calzos,
han llevado, como se suele decir, un zurrón, una caldereta, que de tantas no ha librado, y que actualmente a las generaciones más jóvenes que hemos tenido la suerte de nacer y vivir en un momento donde nos lo hemos encontrado todo hecho, que solamente hemos tenido que o estudiar o trabajar, lo siento, pero no tenemos derecho a quejarnos en nada. Muchas gracias por vuestra atención. Es que cada 40 metros cúbicos elevados por el motor Resurrección se regaba una tahulla y media. Tahulla y media, cada 40 metros cúbicos. Un dato que se me ha despertado por ahí. Claro. ¿Tienen alguna pregunta? Álvaro, ¿a dónde se exportaba esa uva? Es que en lo que han leído, parece que ha dicho Huerta también. Nueva Zelanda. No sé si Nueva Zelanda. No sé si Nueva Zelanda. para que vean en el poema ha puesto voto. ¿No? Aquí tengo mi opinión personal. Sucede algo muy interesante. En el año 27, cuando empiezan los 3 motores eléctricos, de los cuales uno siempre estaba apagado para intentar compensar el resto, digamos que de los 3 siempre había uno que descansaba rotatoriamente. Cuando en la Vega Baja de la actual Huerta de Murcia comienzan a darse cuenta que realmente el motor de resurrección comienza a funcionar y hay cierta competencia, todos aquellos hacendados, desde Archena prácticamente hasta Cartagena, empiezan a poner muchas trabas, muchísimas trabas. Y nos encontramos que había 2 maneras de competir. Por una parte, don Nicolás Gómez Tornero, a través de la señora fletadora murciana, intenta enviar el producto lo más rápido posible, en el menor número de horas, a los puertos más lejanos. Eso hacía daño, pero mucho más daño haría que don Manuel de Aranaga, intencionadamente, con la vendimia de 1934, que fue la más importante hasta el momento, diera a conocer a su competencia con el farol que sus uvas llegaban a todas partes del mundo. Eso sí que hacía daño, y además a través de un documento escrito, que también tengo la teoría que no sería casual que algunos de estos libritos fueran escondidos dentro de algunos platos de fruta y llegasen a algunos compradores, como perfil o como forma de poder darse a conocer. Lo digo, esto sí que es una teoría, pero lo que sí fue cierto es que este hombre escribía muchos versos, dispongo de algunos, que los metía en los platos de fruta. Nicolás Gómez Tornero ponía la N, la variedad Claudia la C, Eugenio la E, y nos encontramos como el señor Aranaga metía directamente versos entre el serrín y el albardín. Eso sí que era actualmente un máster en relaciones internacionales y marketing. Introducir versos. Álvaro, yo te tengo que decir que yo creo que este señor bilbaíno se inspiró en los cantares, porque hasta el tiempo que yo he estado trabajando, ya hace tiempo que no trabajo en los almacenes, siempre en los almacenes se ha cantado a coro. Todo el mundo cantaba a coro. Se hacía nuestro trabajo y lo llevábamos así más llevadero, pero no que cantaba una, sino toda la almacén. Y yo creo que ese principio se tuvo que inspirar en eso, porque ya tenía gente trabajando entonces. Incluso alguna anécdota que algún encargado, cuando se cantaba alguna canción un poco más lenta, decía: fulana, cambia, algo más ligero. Más rápido. Claro. Se cantaba la habanera, se cantaba mucha habanera, era como orfeones, los almacenes eran como orfeones, se cantaban habanera, mucha habanera. Yo me pregunto como curiosidad, porque hay una fotografía que ustedes pues la habrán visto justamente proyectada, pero vista al microscopio, no solo recuerden que hay una fotografía, es una placa
que aparecen varias tiendas de campaña en medio del campo. Bueno, pues esas tiendas de campaña, ustedes han visto una, porque detrás de esa tienda de campaña se ven otras tiendas de campaña más grandes en diferentes lugares. Y yo creo que sería un lugar donde no solo se trabajaba la uva, sino para ahorrarse el perro gordo, muchas personas que venían a trabajar de fuera vivían. Porque tenemos que tener en cuenta que Aranaga y Gorostiza tenían al menos 3 tipos de dependencias. La suya, la caballeriza donde vivían los encargados o los criados, ya vamos a llamarlo así, casas de apero, que era donde básicamente tenían que almacenar de una manera toda esta gran tecnología, y luego por otra parte estas tiendas de campaña, que se abrían básicamente. La vendimia es octubre, noviembre, dependiendo de que la uva sea, bueno, septiembre, octubre. Si la uva es Napoleón, si la uva es blanca, como aparece aquí, que realmente era blanca, esa uva sería para antes del verano. Y entonces pues vemos la gran cantidad de flujo, porque hay un verso que dice más de 500 mujeres solamente en una tienda. Solamente en una tienda. Me llama mucho la atención cómo aparece Albardín por una parte, cestos de diferentes formas, los famosos columpios que aparecen acumulados, y aquel coordinador o encargado que aparece con un pie diciendo aquí mando yo, y aparece con la libreta apuntando todos los bultos. Quizás no sabía contar a un nivel complejo, pero no se le escapaba ni una. Yo creo que la primera uva que se comercializó en la Villa del Campo, mi personal, era la Oana. La Habana, claro. Oana, eso ha desaparecido ya. Después Almería y ahora ya. Entonces variedades ya las Pero yo lo que me acuerdo de tiempo de pequeña era la Oana. Esa ya ha pasado la historia. ahora es uva temprana y sin hueso. Esa ya ha pasado la historia. En la misma parra iba a lo mejor 50 o 100 o 200 mujeres con un macheo, macheando, porque si no la abuela. No es como hoy en día que eso no existe. El macheo era bien parras macho. Y entonces se macheaba para que la uva, el grano pequeño, eso se tiraba y quedaba la uva. Eso, como han dicho, era cantidad de mujeres lo que Y luego también Manuel de Aranaga, y le damos paso a don José Giles, que quiere realizar una pregunta, tiene una estrofa muy acertada, que dice algo así como dice: 5 fajas tiene la tierra, la que da la vida, que es la cepa. Dice los 4 brazos, y además de los 4 brazos que se dividen en 2 de color esmeralda. Al leer esmeralda ya me dio por pensar esmeralda porque es el zumo de la uva negra, pero al contrario, cuando utilizo un programa y coloreo la foto, la uva es blanca realmente. En otro caso, si la uva fuese negra, en el positivado de la foto me saldría de color blanca realmente. Bueno, primero los dos primos, bueno, era Manuel, Vicente, y después vinieron dos primos, Juanjo y... Iñaki. Era Juanjo y... ¿No era Iñaki? Iñaki y Juanjo. Juanjo el Iñaki. El otro era don Santiago, que por eso cuando se hizo la iglesia de la Villa del Campo, se puso Santiago porque la iglesia le hizo Santiago, y puso el nombre de Santiago. ¿Qué pasa? La iglesia sí, hizo el santo y todo, pero no hizo todo el partido participar. Cuando vinieron esos dos primos, que uno de ellos, Juan José Aranaga, vino como de una cocina. Vino aquí como, sí, no tiene ni padre ni madre. Y cuando empezó era como cuando se empieza con un préstamo, los primos la ayudaron y empezó Juan José Aranaga. Y después fue cuando se empezó la exportación, porque primeramente, lo habéis dicho, en columpios iba a Madrid y Bilbao. Yo que estoy muchos años, ¿no? Estoy 67 años. Y entonces, digo, después ya fue cuando se hizo las exportaciones, cuando ya pensó que se iba a decir Molina, que está, y fue la exportación grande, cuando Maricán me ha dicho que ya está mucho allí también, pero ya te digo que lo principal era el machico, la cantidad de mujeres que iban pum pum, daban una pasada, volvían y daban otra pasada, porque si no la uva no valía. ¿Pero qué relación tenía? ¿Eran familia Aranaga y Gorostiza o no? ¿Cómo? ¿Qué relación tenían familia? ¿Aranaga y Gorostiza no eran familia ellos? Eran primos. Primo. Primero vino Manuel, después vino Vicente y después vino Santiago y Juanjo Aranaga.
Pero que yo mirando los altornos, yo tenía muchos de los altornos de Bilbao. El altorno de Bilbao. Y fue cuando ya tocaron todo los chupillos, que habían 4. En los chupillos había 4 piezas. Los chupillos era un paraje. Era un paraje, pero a la izquierda, junto a los del Lobo Cobarro, habían 4 piezas. Y eran una Juan José, otra Vicente, otra Santiago y otra Manuel. Eran los 4 y eso era viña. Eso no era parral, eso eran viñas de hilo. Sí. Eso era bueno. Sí, aparece también a una fotografía que ha salido Y lo que ha salido del Carrico de los motocultores. Ahí hemos traído muchas veces. Pues normalmente cuando recogíamos, cortaban los sarmientos y tal, hacíamos capillas para casa. Y yo comprar el Carrico, llevarla a esa, pues todo lo que había. Pues muchas gracias por su aportación, pero esta aportación invita ahora a otra conversación fuera y a seguir endulzando y a darle forma a toda esta fotografía. Muchas gracias. Don José. No, quería decirle que la foto que has sacado no son columpios, se llaman bellot. ¿Qué? Bellot. Los pequeños, Pero grande. Y el pequeño cuadrado que en las esquinas se redondeaba, se llamaba bellot. Si no lo recuerda nadie, se llamaba bellot. Y te lo digo que te lo puedo testificar en los documentos. Porque como mi padre era el representante de Gilo Caña, de mi tío Isidoro, la Caña mandaba toda la mierda que había, y todos los chutes allí mandaban de todo. Entonces tengo yo muchos documentos de mi tío, Flores, te mando tantos bellots y tantos columpios. Y entonces Pepe Gil tenía que coger con cuchina y eso marcar con el río, me ponía perdido. Y había que marcarlo. Siempre Decía antes Y también he llegado con mi tío Ramón ahí, a la valla del campo, con la pava, a llevar montones de mujeres que iban, no solamente las que iban sentadas, todo allí apelotonado y tal. La Guardia Civil se volvía de espalda y estaba el padre del sí, pueblo. ahora nos meten a la cárcel a todos. Venga. decía Ya sabes. antes que los chupillos es un paraje. La finca más grande era la de los bilbaínos. Sí. Pero había muchos vecinos, de los 154 mineros que tú has mencionado antes, que tenían trozos de tierra en esa finca. Esa finca llega hasta la Rambla. Baja hasta la Rambla. Sí, es que realmente en la historia del motor Resurrección no solo se compraba la acción para el impulso tecnológico, sino que también se compraba en proporción una extensión de tierra que era la correspondiente a las acciones. Es decir, el dinero que pagabas era en proporción a lo que tú podías regar en una tierra que también comprabas al mismo tiempo. Pues varios propietarios de esas tierras, conocidos de aquí, entre ellos estaba mi bisabuelo, el abuelo de mi padre, José Trabuco Viejo, en el que su mujer Genoveva después crearon la exportación de frutas come. Y vecino de ellos, la finca del Lobo Cobarro y la otra finca de Jesús de Laureano, había varios propietarios que también tenían la Linda con los chupillos. en los chupillos, dentro de su paraje. La finca más grande era la de los bilbaínos, pero los demás, esa era la rotación. Hoy en día no queda casi nada de los bilbaínos, ¿sabes? Me comentan que queda algo de uva, neftalina, chato. Vicente una parte, la otra lo ha vendido todo. Uno de los hermanos, no, que queda uno solo. La mujer de Vicente, la única que queda un poco. Los hermanos lo han vendido todo, los hermanos. Juan José Arnaga lo tiene y Manuel queda muy poco, porque Manuel, el Cano, hijo del Cano, es el heredero, y le queda un poquillo ahí al lado de la casa. Y Santiago le queda también muy poco. Me queda muy poco. Eso ya prácticamente. Muchas gracias, pero en todo caso, a través de esta tertulia que siempre invita a aportar otras informaciones, Jesualdo, cuánto te agradezco que ese libro haya dado para tanta conversación y estaba reposando en un rincón de un cajón y bien conservado, además. Álvaro, yo tengo otro como ese. ¿Sí? Ya tenemos dos. De mi marido, que era de Alcampo, lo tengo guardado. Ya tenemos dos. Cantar También lo de la Monteja, pero esa también es una historia grande. La Monteja es una historia grande.
Nada, también te puedo decir algo que tengo de Juan para nada. Muy bien, de todas maneras esto es, si acaso vamos a anticipar algo, esto realmente no es parte sino de un trabajo mucho más extenso que si acaso abarca varios trocillos de varios capítulos, y en los meses posteriores, si Dios quiere y tenemos salud, daremos a luz al segundo hijo, que esperaremos, porque antes la cosa era finica, ahora vamos a parir 6 hijos de golpe y esperemos y hacemos un llamamiento, ya que nos oyen, ya que el desembolso económico que va a exigir imprimir 900 páginas en un tomo, pues esperemos que seamos muy generosos. Colaboraremos, como siempre. Que sé que hace la vendimia, se hace también. Se hace. Álvaro, ahora yo he hecho, ahora como hay 3 concejales ahora mismo del ayuntamiento, a ver si se hace un monumento a esta gente que aportó tanto, trabajadores, exportadores y toda esta gente, un monumento que quede constancia de lo que era Abarán y cómo sacar. Eso sería una buena idea. Hacer un monumento a eso, que me lo ve. Nosotros lo escuchamos todo, tú no te preocupes, Félix. Y lo escuchamos todo y lo trasladamos todo. Y vamos de acuerdo. Y si tenemos que echar una buena idea. Yo tengo tiempo, además, déjame que. Se lo dije también, no sé, te lo dije a ti también. Y a Jesús también se lo dije. También le dije todo eso. Y a gente que dice que están dispuestas a que es una buena idea. Yo pienso que lo podéis estudiar. Sí, el monumento debe ser al sector en general. Al sector en general. Que es el sector que nos da vida, que nos da vida. Y la verdad que hoy tenemos. Claro, sí. Desde el exportador, al obrero, al otro, al encargado, a todo el mundo. A las mujeres, A las mujeres del almacén, a todo el mundo. Y a los empresarios también, por supuesto. Pues muchas gracias por sus aportaciones. Desde la concejalía nos informan que nos invitan a cenar y damos por concluido el acto. Donde tú quieras. Venga.